En el invierno de 1876, en las profundidades de las montañas aisladas del territorio de Montana, un médico alemán llamado Theodor Brennan hizo un descubrimiento que lo perseguiría por el resto de su vida. Dentro de una cabaña remota, a 23 millas del asentamiento más cercano, encontró registros médicos que documentaban 5 generaciones de endogamia deliberada dentro de una sola familia irlandesa. Pero eso no fue lo más perturbador. Ocultos bajo las tablas del suelo, envueltos en tela aceitada, estaban los restos preservados de 7 bebés, todos con deformidades idénticas que, según sus propios padres, los hacían indignos de vivir. La familia Donnelly había practicado el infanticidio selectivo durante más de un siglo, eliminando a cualquier niño nacido con defectos genéticos visibles para mantener su fachada cuidadosamente construida de normalidad. Lo que el Dr. Brennan descubrió después desafiaría todo lo que la comunidad médica creía sobre la herencia, los lazos familiares y hasta dónde llegarían las personas para proteger los oscuros secretos de su linaje. La evidencia que descubrió sugería que este no era un caso aislado de locura en la frontera, sino parte de un experimento genético deliberado que había sido refinado y perfeccionado a lo largo de generaciones, abarcando 2 continentes y casi 100 años de prácticas familiares cuidadosamente ocultas. Antes de continuar con la historia de la familia Donnelly y su horrendo legado genético, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. También déjanos saber en los comentarios desde qué estado o ciudad estás escuchando. Nos encanta saber de nuestra comunidad de entusiastas de los misterios en todo el mundo. Tu interacción nos ayuda a traerte más historias como esta. Historias que revelan los rincones más oscuros de la historia estadounidense. La historia que el Dr. Brennan documentaría más tarde en sus diarios privados comenzó no en la implacable naturaleza salvaje de Montana, sino en las verdes colinas del condado de Cork, Irlanda, donde el linaje Donnelly tomó por primera vez su giro retorcido hacia una catástrofe genética durante el duro invierno de 1798. El territorio de Montana en 1874 representaba el límite mismo de la civilización estadounidense, una tierra donde la autoridad federal existía más en teoría que en la práctica. Helena, la capital territorial, apenas albergaba 0 almas agrupadas alrededor de las operaciones mineras que habían impulsado el crecimiento de la región. Las montañas circundantes solo tenían campamentos mineros dispersos, granjas aisladas y tribus nativas que aún resistían activamente la invasión de los colonos blancos. Era un paisaje tallado por la violencia y moldeado por la desesperación, donde las familias podían desaparecer durante meses sin que nadie preguntara, donde los duros inviernos cobraban vidas regularmente, y donde el alcance del gobierno territorial se extendía solo hasta donde sus escasos delegados podían cabalgar a través de pasos montañosos traicioneros. La fiebre del oro que inicialmente atrajo a los colonos a Montana estaba comenzando a desvanecerse para 1874, dejando atrás reclamaciones abandonadas y hombres desesperados dispuestos a intentar cualquier cosa para sobrevivir. Las líneas de suministro se extendían débilmente a través de cientos de millas de naturaleza salvaje, haciendo que incluso las necesidades básicas fueran escasas y costosas. La atención médica era prácticamente inexistente fuera de Helena, y aún allí consistía principalmente en cirujanos militares y médicos autodidactas de la frontera, cuyo conocimiento se limitaba a tratar heridas de bala y fijar huesos rotos. Fue precisamente este aislamiento y la falta de supervisión lo que hizo que el territorio de Montana fuera atractivo para ciertos tipos de colonos, aquellos que necesitaban desaparecer de la sociedad civilizada y sus preguntas incómodas. En este paisaje implacable llegaron Patrick Donnelly y su esposa Bridget, junto con sus 4 hijos sobrevivientes: Seamus, de 19 años, Moira,
de 17, Colin, de 15, y el joven Declan, de apenas 12. Llegaron a Helena en un carro de carga en septiembre de 1874. Sus pertenencias, cuidadosamente empaquetadas en cajas de madera, sugerían una riqueza inusual para los típicos inmigrantes irlandeses. Patrick se presentó como un exitoso agricultor de papas, huyendo de los efectos persistentes de la hambruna irlandesa, pero sus manos no mostraban los callos típicos del trabajo agrícola. En cambio, sus dedos llevaban las manchas de tinta de un hombre acostumbrado a llevar registros, y su habla tenía el acento educado de alguien que había recibido una educación formal, un lujo raro para un campesino irlandés de esa era. Bridget Donnelly impresionó a los observadores como una mujer al borde del colapso nervioso. De complexión delgada y envejecida prematuramente, rara vez hablaba por encima de un susurro y mantenía a sus hijos cerca con una intensidad que rayaba en la obsesión. Los comerciantes locales notaron que pagaba por los suministros exclusivamente con monedas de oro, contándolas varias veces antes de desprenderse de ellas a regañadientes. Sus ojos tenían una cualidad de tormento que sugería que había presenciado horrores que iban mucho más allá de las dificultades típicas de la vida en la frontera. Lo que la Oficina Territorial de Tierras no sabía era que los Donnelly llevaban documentos falsificados elaboradamente de Nueva York, afirmando ser residentes de Brooklyn durante 3 años antes de su viaje al oeste. Los documentos estaban hábilmente falsificados, completos con registros de empleo falsos y referencias inventadas que habrían engañado a todos menos a la investigación más exhaustiva. En realidad, nunca habían vivido en Nueva York. Habían huido directamente desde Irlanda tras un escándalo que sacudió a su comunidad rural hasta sus cimientos, un escándalo que involucró al sacerdote local descubriendo lo que llamó una abominación contra Dios y la naturaleza dentro de su familia extendida. El padre Michael O'Sullivan, un hombre conocido por su discreción con respecto a las luchas privadas de sus feligreses, se había horrorizado tanto por lo que descubrió sobre las prácticas de la familia Donnelly, que amenazó con la excomunión inmediata y la exposición ante las autoridades británicas. La mano normalmente firme del sacerdote tembló al escribir su advertencia final a Patrick Donnelly. Lo que has hecho en nombre de la pureza del linaje es un pecado que clama al cielo por venganza. Abandona esta parroquia de inmediato, o me aseguraré de que cada alma en el condado de Cork conozca la verdadera naturaleza de las abominaciones de tu familia. Patrick había comprado 160 acres de terreno montañoso remoto al gobierno territorial, pagando con monedas de oro que no levantaron sospechas, en un territorio donde esa moneda era común entre antiguos mineros y prospectores. La tierra estaba ubicada en un valle angosto entre 2 crestas empinadas, accesible solo por un sendero montañoso traicionero que se volvía completamente intransitable durante los peores meses de invierno. El aislamiento era tan completo que el humo de la chimenea de su cabaña no podía verse desde ninguna granja vecina, y la fuente de agua más cercana, un arroyo alimentado por un manantial, solo fluía durante los breves meses de verano antes de congelarse sólidamente durante casi medio año. La ubicación era perfecta para una familia que necesitaba desesperadamente esconderse del mundo, pero también presentaba desafíos que pondrían a prueba incluso sus estrategias de supervivencia cuidadosamente planificadas. La temporada de cultivo a esa altitud duraba apenas 4 meses, requiriendo un conocimiento agrícola intensivo para producir suficiente comida para sobrevivir al invierno. El frío extremo podía matar al ganado en una sola noche si no se tomaban las precauciones adecuadas. Y la presión psicológica del aislamiento completo durante 6 meses de cada año había llevado a muchas familias de la frontera a la locura o al suicidio. Sin embargo, los Donnelly construyeron su granja con la eficiencia de personas que habían enfrentado desafíos similares antes.
Patrick y sus hijos construyeron una cabaña de troncos robusta con paredes gruesas diseñadas para retener el calor, ventanas pequeñas que minimizaban la pérdida de calor y un sistema complejo de particiones interiores que podían sellarse durante el clima más frío. La construcción mostraba conocimientos de técnicas de construcción que iban más allá de las habilidades típicas de la frontera, sugiriendo experiencia previa con climas extremos o consulta con expertos antes de su llegada a Montana. Bridget y las chicas prepararon su primer invierno en Montana, con una precisión metódica que impresionó incluso a los habitantes de las montañas con experiencia. Conservaron carne utilizando técnicas que maximizaban el espacio de almacenamiento y minimizaban el deterioro. Cultivaron cultivos específicamente elegidos por su capacidad para crecer en temporadas cortas y suelos pobres, y establecieron sistemas para racionar suministros que mostraban una precisión matemática inusual para campesinos irlandeses, supuestamente sin educación. Pero los vecinos que ocasionalmente los encontraban durante las visitas de suministro a Helena notaron peculiaridades que distinguían a los Donnelly de otras familias de la frontera. Los miembros de la familia tenían un parecido sorprendente entre sí que iba mucho más allá de los rasgos familiares normales. Sus ojos azul pálido, rasgos faciales angulosos y dedos inusualmente largos creaban una uniformidad de apariencia casi inquietante. Los niños mostraban patrones de comportamiento que parecían simultáneamente avanzados y perturbadores. Mostraban una inteligencia y autodisciplina notables para sus edades, pero también una cautela con los extraños y una sumisión a la autoridad parental que sugería miedo en lugar de respeto. Lo más inquietante fueron las conversaciones escuchadas por Jake Harrison, el cartero territorial que realizaba viajes mensuales a través de los asentamientos montañosos. La familia hablaba frecuentemente en gaélico irlandés, pero incluso cuando usaban inglés, sus discusiones contenían referencias a mantener la pureza del linaje, la fuerza que proviene de una cría adecuada y los sacrificios necesarios para el avance familiar. Estas no eran las preocupaciones típicas de las familias de la frontera que luchaban por la supervivencia básica. Sugerían motivaciones más profundas y perturbadoras para su estilo de vida aislado. La primera señal de que algo estaba profundamente mal con la familia Donnelly surgió en marzo de 1875, cuando el deshielo primaveral finalmente abrió los pasos montañosos después de 6 meses de aislamiento completo. Jake Harrison, haciendo su primera entrega de correo desde el octubre anterior, llegó a su cabaña para entregar correspondencia del gobierno, y de inmediato sintió que algo terrible había sucedido durante los largos meses de invierno. La cabaña en sí mostraba signos de alteraciones recientes. Tablas nuevas cubrían lo que parecían ser agujeros en las paredes. Un nuevo sellado llenaba grietas que sugerían violencia o lucha, y el área alrededor del edificio mostraba evidencia de excavaciones significativas a pesar del suelo congelado. Lo más perturbador era el olor que impregnaba toda la granja, un hedor dulzón que Harrison reconoció por sus años de experiencia en la frontera como el persistente aroma de la muerte y la descomposición. Bridget Donnelly lo recibió en la puerta. Su apariencia había cambiado tan drásticamente que Harrison inicialmente no la reconoció. La mujer que había llegado a Montana apenas 6 meses antes como una esposa de la frontera nerviosa pero relativamente saludable, ahora parecía demacrada y con ojos hundidos, sus manos temblando con lo que parecía ser ansiedad crónica. Su ropa colgaba suelta sobre un cuerpo que había perdido peso significativamente, y su cabello se había vuelto prematuramente gris en las sienes. Cuando intentó hablar, su voz se quebró como si no la hubiera usado en semanas. El invierno fue difícil, logró susurrar, mirando nerviosamente hacia el interior de la cabaña. Perdimos. Tuvimos complicaciones. Harrison encontró a la familia en medio de lo que parecía ser un parto difícil.
con Bridget en trabajo de parto activo atendida solo por su hija adolescente, Moira. Pero lo que presenció esa tarde de marzo se convertiría más tarde en evidencia crucial para entender la oscura historia de la familia. La escena estaba orquestada con una precisión clínica que sugería una experiencia previa extensa en situaciones similares. El bebé que nació estaba claramente malformado. Su columna vertebral se curvaba en una forma de S antinatural. Su brazo izquierdo terminaba en una mano en garra con solo 3 dedos, y su cabeza era desproporcionadamente grande, con una frente inclinada que indicaba anomalías de desarrollo severas. La respiración del niño era trabajosa, y sus llantos tenían una calidad débil, que sugería complicaciones internas más allá de las deformidades visibles. Pero lo que más perturbó a Harrison fue la reacción de la familia ante este bebé claramente sufriente. En lugar del dolor, la preocupación o los esfuerzos frenéticos por ayudar que esperaba de padres enfrentando tal tragedia, observó lo que luego describió como una evaluación fría y calculada en sus ojos. Patrick y Bridget intercambiaron miradas significativas mientras hablaban entre sí en un rápido gaélico irlandés que Harrison no pudo entender. Su tono sugería no sorpresa ni angustia, sino más bien la discusión de procedimientos predeterminados para manejar una situación familiar. El niño no sobrevivirá a la semana, anunció Patrick con desapego clínico. Aunque la respiración del bebé parecía relativamente fuerte y sus llantos, aunque débiles, sugerían una vitalidad básica. El aire de la montaña es demasiado duro para uno tan delicado. Es la misericordia de Dios, realmente. Es mejor llevar los jóvenes que dejarlos sufrir. Harrison ofreció cabalgar de inmediato a Elena por un médico, enfatizando que incluso bebés gravemente deformados a veces sobrevivían con atención médica adecuada, pero Patrick se negó firmemente. Sus ojos azul pálido se endurecieron con una autoridad que no admitía discusión. «Sabemos cómo manejar nuestros propios problemas», dijo, colocando una mano posesiva sobre el hombro de su esposa. «Es la voluntad del Señor que algunos niños no estén destinados a este mundo. Interferir con el juicio divino sería un pecado contra la naturaleza misma». La justificación religiosa le pareció a Harrison ensayada, como si Patrick hubiera dado explicaciones similares muchas veces antes. También había una amenaza subyacente en su tono que sugería graves consecuencias para cualquiera que interfiriera con el manejo privado de la situación por parte de la familia. Seamus y el joven Declan, que habían estado trabajando fuera durante el parto, regresaron a la cabaña con expresiones que no mostraban sorpresa al encontrar a su madre en trabajo de parto o a su nuevo hermano claramente deforme, sugiriendo que no era el primer nacimiento de este tipo que habían presenciado. Cuando Harrison regresó 2 semanas después con una entrega rutinaria de correo, el bebé ya no estaba. Bridget lo recibió en la puerta con ojos enrojecidos pero completamente secos, con la mirada de alguien que había agotado su capacidad para el duelo en lugar de alguien que experimentaba una pérdida reciente. «Perdimos al bebé 3 días después de que te fuiste», informó con una voz desprovista de emoción. «Lo enterramos detrás de la cabaña junto a los otros. Los débiles no sobreviven aquí, y es mejor así». Su frase, «junto a los otros», envió escalofríos por la columna de Harrison. Detrás de la cabaña, ahora notó por primera vez, había una fila de pequeñas cruces de madera marcando tierra recién removida. Contó 4 tumbas, todas demasiado pequeñas para entierros de adultos, todas marcadas con fechas crudas que abarcaban los últimos 8 meses. Las implicaciones eran asombrosas. Los Donnelly habían perdido múltiples bebés durante su primer año en Montana. Pérdidas que nunca habían sido reportadas a las autoridades territoriales como lo exigía la ley. Las tumbas en sí parecían incorrectas a los ojos experimentados de Harrison,
La tierra estaba removida en un patrón que sugería un trabajo apresurado y de pánico, en lugar de un entierro cuidadoso de niños amados. Las cruces eran uniformes en tamaño y construcción, como si hubieran sido hechas de antemano en lugar de elaboradas individualmente para cada pérdida, y el espaciado entre las tumbas sugería una planificación sistemática en lugar de una tragedia aleatoria. Estaban dispuestas en una fila ordenada que dejaba espacio para entierros adicionales. Ese verano, mientras Harrison continuaba con sus entregas mensuales de correo, comenzó a prestar atención cuidadosa a la dinámica de la familia Donnelly. Lo que observó pintó gradualmente un cuadro de un hogar que operaba bajo reglas y presiones que no tenían nada que ver con la supervivencia típica de la frontera. Los niños se movían con la precisión cuidadosa de personas que sabían que los errores conllevaban graves consecuencias, y sus interacciones entre sí mostraban patrones de comunicación que sugerían un conocimiento compartido de secretos familiares demasiado peligrosos para discutir abiertamente. Moira y Colleen, a pesar de tener solo 17 y 15 años, se comportaban con el conocimiento y la fatiga de mujeres mucho mayores. Manejaban las tareas domésticas con una eficiencia que iba más allá de la competencia normal de adolescentes. Pero sus ojos tenían una calidad de tormento que sugería que habían presenciado cosas que cambiaron fundamentalmente su comprensión de las relaciones familiares. Cuando hablaban con sus padres, sus voces llevaban una deferencia que parecía estar arraigada en el miedo en lugar del respeto. Seamus, el hijo mayor de 19 años, había desarrollado un tartamudeo pronunciado que parecía empeorar cada vez que su padre estaba presente. Se sobresaltaba ante movimientos repentinos y evitaba el contacto visual con cualquiera fuera de la familia inmediata. Lo más perturbador era su reacción a las preguntas sobre la vida familiar. Comenzaba a responder normalmente, luego se detenía y callaba, como si recordara las consecuencias de revelar información familiar. El joven Declan parecía el más normal de los niños, pero Harrison lo sorprendió una vez mirando el pequeño cementerio detrás de la cabaña con una expresión de terror en lugar de tristeza. Cuando se le preguntó por sus hermanos fallecidos, el chico respondió: «A veces los bebés no están bien y padre dice que Dios no quiere que sufran, pero a veces pienso que tal vez Dios no decidió». El niño se tapó la boca de inmediato, como si se diera cuenta de que había dicho algo prohibido, y se negó a hablar otra palabra durante toda la visita de Harrison. Las conversaciones más inquietantes fueron las que Harrison a veces escuchaba al acercarse sigilosamente a la cabaña a través del bosque. La familia hablaba frecuentemente sobre mantener la pureza del linaje, preservar la fuerza de la sangre y los sacrificios que sus antepasados hicieron para conservar lo que importa. Usaban frases en irlandés que Harrison no podía traducir, pero el tono sugería rituales o tradiciones que iban mucho más allá de las costumbres familiares normales. Había referencias a los otros en casa, lo que les pasó a los débiles y, lo más escalofriante, discusiones sobre qué niños mostraban las señales y cómo manejar a los imperfectos. Estas conversaciones pintaban un cuadro de una familia que operaba según creencias y prácticas que precedían su llegada a Montana por muchos años, posiblemente generaciones. La granja montañosa aislada no era solo un refugio de la civilización, era una ubicación cuidadosamente elegida, donde la familia podía continuar con tradiciones que serían imposibles de mantener bajo el escrutinio de una vida comunitaria normal. A medida que 1875 avanzaba hacia sus duros meses de invierno, el aislamiento de la familia Donnelly se volvió completo una vez más. La nieve bloqueó los pasos montañosos desde noviembre hasta marzo, cortándolos completamente del mundo exterior por segunda vez desde su llegada al territorio de Montana. Pero fue durante este segundo período de aislamiento que la verdadera naturaleza de su legado genético comenzó a manifestarse de maneras que eventualmente atraerían la atención de las autoridades territoriales
y conmocionarían incluso a los residentes endurecidos de la frontera. El Dr. Theodore Brennan, el médico territorial que más tarde investigaría a la familia, llegó a Helena en octubre de 1875, trayendo consigo textos médicos y conocimientos que representaban la vanguardia de la ciencia de la herencia. Graduado de la Universidad de Viena con formación adicional en Berlín y Edimburgo, Brennan había estudiado bajo médicos que apenas comenzaban a comprender los mecanismos de la herencia genética. Su biblioteca médica contenía obras de Francis Galton y otros pioneros de lo que más tarde se conocería como genética, dándole conocimientos que no serían comunes en la medicina por décadas. Brennan había venido al territorio de Montana no por aventura o lucro, sino para escapar de un escándalo profesional en Europa. Su investigación sobre rasgos hereditarios lo había llevado a conclusiones sobre la reproducción humana que sus colegas encontraron perturbadoras, y su apoyo vocal a la reproducción controlada para mejorar la especie humana lo había convertido en persona non grata en los círculos médicos respetables. La frontera le ofrecía anonimato y la libertad de perseguir sus intereses científicos sin supervisión institucional. Irónicamente, la misma libertad que había atraído a la familia Donnelly para sus propios fines perturbadores. Durante el invierno de 1875-1876, Brennan recibió su primera pista de que algo estaba gravemente mal en los valles montañosos cuando Jake Harrison llegó a su oficina en Helena en febrero. Habiendo arriesgado el peligroso sendero de invierno para buscar consulta médica, Harrison describió fenómenos que desafiaban sus 8 años de experiencia en la naturaleza de Montana. Luces extrañas provenientes de la cabaña Donnelly, a horas inusuales de la noche, patrones de humo que sugerían fuegos encendidos en momentos y temperaturas inusuales, y lo más perturbador de todo, sonidos que se trasladaban por el paisaje helado durante las silenciosas noches de invierno. «Doctor», dijo Harrison, con su rostro curtido lleno de preocupación y confusión, «he estado llevando correo por estas montañas durante 8 años. Sé la diferencia entre las dificultades normales de la frontera y algo genuinamente malo. Lo que estoy escuchando desde esa cabaña en pleno invierno no es el sonido de personas lidiando con problemas ordinarios. Hay llantos que duran horas, luego se detienen tan repentinamente que parece que alguien apagó un interruptor. Y hay cantos, si se puede llamar así, que no suenan del todo humanos. La melodía es incorrecta, como si estuviera destinada a voces que no funcionan de la misma manera que las nuestras». Harrison también informó fenómenos visuales que perturbaban sus sensibilidades prácticas de la frontera. La cabaña Donnelly mostraba luces encendidas en momentos en que la conservación de combustible debería haber sido crítica para la supervivencia en invierno. Los patrones de iluminación sugerían actividades que requerían luz sostenida durante las horas más oscuras de la noche, actividades que no coincidían con las rutinas familiares normales. Lo más perturbador fueron las ocasiones en que Harrison vislumbró figuras moviéndose fuera de la cabaña durante condiciones de ventisca que deberían haber hecho imposible cualquier actividad al aire libre. Figuras que parecían inusualmente altas o que se movían con pasos que no parecían del todo humanos en la nieve cambiante y las sombras. Los instintos médicos de Brennan se activaron de inmediato ante las descripciones de Harrison, pero el clima invernal hacía absolutamente imposible cualquier viaje a la granja Donnelly. Los pasos montañosos estaban bloqueados por profundidades de nieve que hacían el viaje suicida, y incluso si hubiera podido llegar a la cabaña, las visitas de emergencia en invierno generalmente se solicitaban solo para situaciones que amenazaban la vida y no podían esperar hasta la primavera. La familia Donnelly nunca había solicitado asistencia médica, a pesar de los evidentes problemas de salud descritos por Harrison. En lugar de intentar un viaje invernal peligroso, Brennan comenzó a investigar los registros de inmigración irlandesa y los archivos territoriales
buscando cualquier información disponible sobre los antecedentes de la familia y su historial médico previo. Lo que descubrió planteó más preguntas que respuestas y pintó un cuadro de engaño sistemático que sugería que los problemas de la familia eran mucho más profundos que las simples dificultades de la frontera. Los Donnelly habían afirmado ser del condado de Cork, Irlanda, huyendo de la pobreza y las fallas de cosechas que afectaron a las comunidades rurales irlandesas durante las décadas de 1860 y principios de 1870. Sus documentos de inmigración contenían historias detalladas sobre parientes perdidos, granjas destruidas y circunstancias económicas que los obligaron a buscar oportunidades en América. Pero una verificación cuidadosa de sus afirmaciones con los registros parroquiales oficiales de Irlanda reveló inconsistencias que sugerían fuertemente una falsificación elaborada. Los parientes listados en Irlanda no podían verificarse a través de los registros de bautismo y matrimonio de la Iglesia, que normalmente proporcionaban información genealógica confiable. Las ubicaciones de las granjas descritas no coincidían con los registros de propiedad de tierras del condado de Cork. Lo más preocupante, las razones declaradas para la inmigración, fallas de cosechas y pobreza, no coincidían con la cantidad significativa de oro que la familia había usado para comprar su propiedad en Montana, pagar el transporte transcontinental y establecer su granja aislada. Más perturbador fue lo que Brennan encontró enterrado en los archivos de inmigración de Nueva York, documentos que los funcionarios de inmigración aparentemente no habían seguido adecuadamente. Una familia llamada Donnelly había pasado por Ellis Island en 1874, pero había sido señalada por inspectores médicos por características físicas preocupantes entre los niños que sugerían posibles anormalidades genéticas. El informe médico describía signos de irregularidades de desarrollo consistentes con defectos hereditarios y notaba que los padres se habían vuelto cada vez más agresivos y evasivos cuando se les preguntaba sobre su historial médico familiar. El inspector médico de inmigración, el Dr. Samuel Morrison, había recomendado que la familia fuera detenida para una evaluación médica extendida, pero su informe había sido anulado por funcionarios administrativos, ansiosos por procesar a los grandes números de inmigrantes que pasaban por Ellis Island diariamente. Las notas de Morrison sugerían que sus preocupaciones iban más allá de simples anormalidades médicas. Había observado patrones de comportamiento en la familia que sugerían un ocultamiento sistemático de información relevante para la salud y seguridad pública. A medida que Brennan profundizaba en los registros disponibles, descubrió referencias a familias irlandesas llamadas Donnelly en otras comunidades estadounidenses. Familias que habían llegado en diferentes momentos, pero mostraban patrones de comportamiento similares. Una familia Donnelly en Pensilvania había atraído la atención de las autoridades locales en 1871 por tasas de mortalidad infantil inusualmente altas. Otra familia Donnelly en Ohio había sido investigada por funcionarios del condado en 1873 por posible negligencia infantil. Aunque la investigación se abandonó cuando la familia se mudó repentinamente sin dejar información de contacto. El patrón sugería que los Donnelly de Montana no eran criminales aislados, sino parte de una red más amplia de familias relacionadas que compartían prácticas similares y se mudaban frecuentemente para evitar el escrutinio oficial. Las implicaciones eran asombrosas. Si todos estos eran ramas de la misma familia extendida, su manipulación genética y el infanticidio sistemático podrían haberse practicado en varios estados y haber involucrado a docenas de víctimas durante muchos años. Cuando se acercaba la primavera y los pasos montañosos comenzaron a despejarse, Brennan se encontró cada vez más obsesionado con el misterio de la familia Donnelly. Su formación profesional le decía que las poblaciones aisladas a menudo desarrollaban problemas genéticos debido a pools genéticos limitados, un fenómeno bien documentado en comunidades remotas a lo largo de la historia.
Pero algo sobre esta familia en particular sugería un patrón mucho más deliberado y sistemático de lo que el simple aislamiento geográfico podía explicar. La combinación de las observaciones perturbadoras de Harrison, los registros de inmigración sospechosos y la evidencia de posibles conexiones con familias similares en otros estados convenció a Brennan de que los Donnelly representaban algo sin precedentes en su experiencia médica. Una familia que había elegido deliberadamente perseguir la experimentación genética en sí mismos, sin importar las consecuencias para sus hijos o la comunidad más amplia. Cuando el deshielo primaveral de 1876 finalmente abrió los senderos montañosos, el Dr. Brennan tomó la decisión de visitar personalmente la granja Donnelly, aparentemente para proporcionar servicios médicos rutinarios a una familia de la frontera aislada. Lo que encontró allí cambiaría fundamentalmente su comprensión de la naturaleza humana, la ciencia genética y hasta dónde llegarían las personas para preservar secretos familiares que abarcaban múltiples generaciones. El viaje a la cabaña Donnelly requirió un día completo de viaje difícil, a través de un terreno que parecía elegido deliberadamente por su inaccesibilidad. El sendero serpenteaba a través de densos bosques, cruzaba lechos de arroyos inestables y subía pendientes montañosas empinadas que habrían desafiado incluso a jinetes experimentados. El aislamiento era tan completo que Brennan no encontró otros viajeros, ni señales de otras granjas, ni evidencia de que alguien más hubiera usado el sendero en meses. La cabaña en sí parecía engañosamente normal desde el exterior, bien construida, bien mantenida, con signos de agricultura cuidadosa y manejo exitoso de animales que sugerían una familia que se adaptaba bien a la vida en la frontera. Los alrededores inmediatos mostraban evidencia de trabajo arduo y uso inteligente de la tierra, jardines de vegetales cuidadosamente atendidos, refugios para ganado eficientes y sistemas de manejo de agua que demostraban un conocimiento agrícola sofisticado. Pero el ojo médicamente entrenado de Brennan notó de inmediato detalles preocupantes que la mayoría de los visitantes habrían pasado por alto. El cementerio familiar detrás de la cabaña contenía demasiadas tumbas para una familia que afirmaba haber perdido solo bebés ocasionalmente debido a las duras condiciones de la frontera. Brennan contó 11 cruces de madera, todas marcando parcelas que eran claramente demasiado pequeñas para entierros de adultos, todas grabadas con fechas que mostraban muertes ocurriendo a intervalos sospechosamente regulares, en lugar del agrupamiento aleatorio típico de enfermedades epidémicas o víctimas del clima severo. Las tumbas en sí estaban dispuestas en filas ordenadas que sugerían una planificación sistemática en lugar de respuestas desesperadas a tragedias inesperadas. Más perturbador fue la evidencia de una expansión reciente en el área del cementerio. Marcas frescas de herramientas en los árboles circundantes y tierra recientemente removida sugerían que se estaban preparando sitios adicionales para tumbas con anticipación. Preparativos que implicaban que la familia esperaba muertes futuras en lugar de esperar evitarlas. Las cruces que marcaban las tumbas existentes mostraban patrones de construcción y desgaste similares, como si hubieran sido hechas en lotes en lugar de elaboradas individualmente para cada niño fallecido. Patrick Donnelly lo recibió en la puerta de la cabaña con una mezcla de hospitalidad de la frontera y cansancio apenas disimulado que inmediatamente puso en alerta los instintos profesionales de Brennan. El patriarca de la familia había envejecido dramáticamente desde las descripciones de Harrison del año anterior. Su cabello se había vuelto completamente blanco a pesar de su aparente edad de 45 años, y profundas líneas surcaban su rostro en patrones que sugerían estrés crónico en lugar de envejecimiento normal. Sus manos temblaban ligeramente cuando pensaba que nadie lo observaba, y sus ojos tenían una cualidad de tormento que Brennan reconoció en pacientes que sufrían de trauma psicológico severo. «No necesitamos un médico aquí», dijo Patrick con una firmeza forzada.
pero su voz llevaba menos convicción de la que sus palabras sugerían. Siempre hemos manejado nuestros propios problemas, como lo hicieron nuestras familias en el viejo país. Traer a extraños a los asuntos familiares solo complica situaciones que es mejor resolver a través de métodos tradicionales. Bridget apareció detrás de su esposo, y Brennan quedó impactado por el grado de deterioro físico desde las descripciones previas de Harrison. La mujer que había dado a luz apenas un año antes ahora parecía demacrada y con ojos hundidos. Su cuerpo tan delgado que su ropa colgaba como cortinas sobre huesos prominentes. Sus manos mostraban un temblor constante que podía indicar problemas neurológicos, desnutrición crónica o estrés psicológico, lo suficientemente severo como para causar síntomas físicos. Cuando intentó hablar, Patrick la silenció con una mirada aguda que sugería años de dominio practicado y consecuencias por desobediencia que iban más allá de la autoridad marital normal. Pero fueron los niños quienes proporcionaron la evidencia más perturbadora de los oscuros secretos y el estilo de vida anormal de la familia. Moira, ahora de 18 años, estaba claramente embarazada nuevamente. Su condición lo suficientemente avanzada como para sugerir una concepción durante los meses de invierno aislados, cuando no había extraños presentes. Las implicaciones de este momento, combinadas con el aislamiento de la familia y los patrones genéticos inusuales, plantearon preguntas que Brennan encontró perturbadoras tanto profesional como personalmente. Colleen, ahora de 16 años, mostraba signos de desarrollo físico prematuro que parecía acelerado más allá de su edad cronológica. Sus rasgos adultos parecían completamente formados de maneras que sugerían anormalidades hormonales, posiblemente relacionadas con factores genéticos o influencias ambientales. Más preocupante era su comportamiento alrededor de sus padres. Mostraba una combinación de madurez y sumisión que sugería experiencias inapropiadas para alguien de su edad. Lo más perturbador fue el joven Declan, ahora de 13 años, que había desarrollado anormalidades físicas pronunciadas desde las visitas previas de Harrison. Los rasgos faciales del chico mostraban una clara asimetría, con un lado de su rostro aparentando un desarrollo normal, mientras que el otro mostraba signos de crecimiento detenido o malformación. Caminaba con una cojera pronunciada que sugería curvatura espinal, y sus manos mostraban los dedos alargados, y la flexibilidad inusual de las articulaciones que Brennan reconoció como posibles indicadores de trastornos genéticos del tejido conectivo. Durante su breve visita inicial, Brennan observó dinámicas familiares que desafiaban las convenciones sociales normales y sugerían presiones psicológicas que iban mucho más allá de las dificultades típicas de la frontera. Los hijos mayores deferían a sus padres con una combinación de miedo y resignación que indicaba consecuencias por desobediencia mucho más severas que la disciplina parental normal. Sus movimientos eran cuidadosos y calculados, como si hubieran aprendido por experiencia que el comportamiento espontáneo podía desencadenar respuestas impredecibles y peligrosas. Seamus, el hijo mayor de 20 años, evitaba el contacto visual tanto con sus padres como con el médico visitante. Su tartamudeo pronunciado había empeorado hasta el punto de que apenas podía comunicarse y parecía estar luchando con algún conflicto interno que lo dejaba visiblemente agitado durante toda la visita de Brennan. Cuando se le hacían preguntas directas sobre la vida familiar o su propia salud, Seamus comenzaba a responder normalmente. Luego se detenía a mitad de la frase y callaba, como si recordara graves consecuencias por revelar información familiar a extraños. Los arreglos de vida de la familia también le parecieron a Brennan anormales para los hogares típicos de la frontera. El interior de la cabaña estaba dividido en más espacios separados de los necesarios solo para la privacidad, con cortinas pesadas y puertas cerradas que parecían diseñadas para ocultar actividades en lugar de simplemente organizar la vida familiar.
Sonidos desde otras partes de la cabaña sugerían actividades en curso que la familia no quería que su visitante observara, y había olores medicinales, orgánicos y vagamente perturbadores que implicaban prácticas más allá de la medicina de la frontera o la preservación de alimentos. Mientras Brennan se preparaba para irse después de su evaluación inicial, Patrick lo llevó aparte con una urgencia que rayaba en la desesperación. Su actitud sugería a un hombre luchando con deseos conflictivos de mantener los secretos familiares y buscar ayuda para problemas que habían crecido más allá de su capacidad para manejarlos solo. «Doctor», susurró Patrick, mirando nerviosamente hacia la cabaña para asegurarse de que no fueran escuchados por los miembros de la familia. «Si te dijera que a veces Dios prueba a las familias de maneras que requieren elecciones terribles, entenderías a qué me refiero. ¿Podrías ayudar sin hacer preguntas que podrían traer problemas a personas que ya están sufriendo?» Antes de que Brennan pudiera formular una respuesta, Patrick continuó con creciente agitación. «Nuestro linaje lleva gran fuerza, pero también lleva complicaciones. Hemos aprendido a manejar estas complicaciones a través de métodos que nuestros padres y abuelos desarrollaron durante muchas generaciones. Estos métodos han funcionado para nosotros en el viejo país, pero aquí en Montana, la gente hace diferentes tipos de preguntas. Esperan cosas que no podemos proporcionar sin revelar prácticas que no serían entendidas por aquellos que no comparten nuestras cargas particulares». Las implicaciones de la confesión cuidadosamente redactada de Patrick enviaron escalofríos a través de la compostura profesional de Brennan. Comenzaba a entender que el aislamiento de la familia Donnelly no era solo para evitar el escrutinio social por un comportamiento inusual. Era para ocultar prácticas sistemáticas que horrorizarían incluso a la sociedad ruda de la frontera. Prácticas que habían sido refinadas y perfeccionadas durante múltiples generaciones antes de ser trasplantadas a la naturaleza estadounidense. 2 meses después de su visita inicial, el Dr. Brennan recibió un mensaje urgente de Jake Harrison que lo obligaría a enfrentar el horror completo del legado genético de la familia Donnelly. El mensaje, entregado por un trampero local que había arriesgado el traicionero sendero montañoso, contenía solo unas pocas palabras garabateadas apresuradamente. «Mujer Donnelly en parto, grave. Familia pide médico. Algo malo más allá de problemas normales de parto. Ven rápido si puedes». Por primera vez desde su llegada al territorio de Montana, la familia Donnelly estaba solicitando asistencia médica externa. Un cambio drástico de su insistencia previa en manejar todos los asuntos familiares de manera privada. El hecho de que hubieran superado su obsesiva secretividad para pedir ayuda sugería complicaciones tan severas que incluso su extensa experiencia con partos difíciles no podía proporcionar soluciones adecuadas. Brennan llegó a la cabaña montañosa en una sofocante tarde de julio para encontrar una escena que perseguiría sus pesadillas durante décadas. El calor opresivo había convertido el valle aislado en un horno, y el aire estaba cargado de humedad que dificultaba la respiración incluso para personas sanas. Dentro de la cabaña, la atmósfera era aún más sofocante, cargada con los olores de sudor, sangre y algo más. Un olor dulzón que Brennan no pudo identificar de inmediato, pero que activó sus instintos como profundamente incorrecto. Moira Donnelly yacía en la habitación trasera de la cabaña, su parto complicado por factores que se hicieron inmediatamente evidentes para el ojo entrenado de Brennan. La joven estaba dando a luz a gemelas, pero no se trataba de un parto múltiple ordinario. Los bebés estaban unidos por el torso y parecían compartir órganos internos importantes, una condición que Brennan sabía que era casi siempre fatal en una era antes de la intervención quirúrgica avanzada. Pero lo que más lo impactó no fue la complejidad médica de la situación, sino la reacción de la familia ante este desarrollo obviamente catastrófico. En lugar del pánico, el dolor y la esperanza, desesperada
por una intervención divina que esperaba de padres enfrentando tal tragedia. Los Donnelly mostraron una respuesta fría y metódica que sugería que habían lidiado con situaciones similares muchas veces antes. Patrick y Bridget trabajaban juntos con la eficiencia de personas siguiendo un protocolo bien establecido. Sus movimientos eran coordinados y decididos en lugar de frenéticos. Seamus y Colleen preparaban materiales e instrumentos que claramente no estaban destinados a celebrar un nacimiento, sino a manejar una situación que requería acción inmediata y decisiva. Los gemelos mismos presentaban un desafío médico que habría puesto a prueba los recursos de incluso los hospitales mejor equipados de la era. Compartían no solo conexiones de tejido externas, sino que parecían tener sistemas cardiovasculares y nerviosos integrados que hacían imposible la separación con la tecnología médica de 1876. Un bebé era claramente más fuerte que el otro, pero ambos mostraban signos de vitalidad que sugerían que podrían sobrevivir días o incluso semanas si se les proporcionaba atención de apoyo adecuada. «Doctor», dijo Patrick con un desapego clínico que heló la sangre de Brennan, «necesitamos que nos digas honestamente si pueden ser separados. Si hay algún procedimiento médico que podría permitir que uno de ellos sobreviva como un niño normal». Mientras Brennan comenzaba su examen de los gemelos unidos, notó algo que le heló la sangre. Ocultos debajo de la cama de parto, había diarios encuadernados en cuero, llenos de dibujos detallados y notas que documentaban partos similares durante lo que parecían ser muchas décadas. Página tras página mostraba bocetos anatómicos cuidadosos de bebés con diversas deformidades, paladares hendidos, extremidades faltantes, malformaciones espinales, dedos adicionales y condiciones que Brennan nunca había visto ilustradas con tal precisión clínica. Cada dibujo estaba anotado con notas en gaélico, irlandés e inglés, entradas fechadas que abarcaban varias décadas y múltiples ubicaciones geográficas. Algunas entradas incluían descripciones detalladas de medidas correctivas tomadas para abordar estas complicaciones genéticas, usando terminología que sugería un conocimiento médico mucho más allá de lo que poseerían familias típicas de la frontera. Las fechas y ubicaciones de los partos documentados creaban un patrón que trazaba los movimientos de la familia a través de Irlanda y América durante más de 50 años. Lo más perturbador fueron los estudios anatómicos detallados que acompañaban cada registro de nacimiento. Las ilustraciones mostraban no solo las deformidades externas, sino también la anatomía interna especulativa, las perspectivas de supervivencia potenciales y lo que las notas llamaban eufemísticamente evaluaciones de calidad de vida. El lenguaje clínico no podía disfrazar el hecho de que estos registros documentaban una evaluación sistemática de bebés recién nacidos para determinar rasgos que la familia consideraba aceptables o inaceptables para la supervivencia. Bridget notó su descubrimiento y habló por primera vez desde su llegada, su voz cargada con el peso de generaciones de conocimiento terrible. «El linaje debe mantenerse puro, doctor. La debilidad no puede permitirse que se propague y contamine a las generaciones futuras. Nuestras familias aprendieron esta verdad a través de una dura experiencia durante muchas generaciones en el viejo país. Lo que parece crueldad para los extraños es en realidad misericordia, tanto para los niños que sufrirían como para el linaje familiar que debe ser preservado». Sus palabras fueron pronunciadas con la convicción de alguien que recita una doctrina religiosa fundamental, pero la doctrina que describía involucraba principios de reproducción humana que violaban todos los estándares de ética médica y decencia humana que Brennan había aprendido durante su formación profesional. La familia Donnelly no solo estaba practicando el infanticidio, estaba llevando a cabo una experimentación genética sistemática en sus propios hijos, usando principios de cría selectiva que trataban a los seres humanos como ganado a ser mejorado a través de la eliminación cuidadosa de rasgos indeseables.
Los diarios de cuero contenían evidencia adicional que revelaba el verdadero alcance de la manipulación genética de la familia. Ocultos dentro de los registros médicos había gráficos genealógicos que trazaban el linaje Donnelly a través de múltiples generaciones, mostrando patrones de matrimonios entre familiares cercanos que explicaban la alta frecuencia de anormalidades genéticas entre sus hijos. Los gráficos revelaban que Patrick y Bridget no solo eran esposo y esposa, sino también primos hermanos, continuando un patrón de endogamia deliberada que se extendía a través de 5 generaciones de matrimonios cuidadosamente planeados, diseñados para concentrar lo que la familia creía que eran rasgos genéticos superiores. La documentación genealógica mostraba que la práctica había comenzado en Irlanda durante los primeros años del 1800, cuando el bisabuelo de Patrick se había convencido de que el pueblo irlandés podía ser mejorado a través de la cría selectiva similar a las técnicas agrícolas usadas para desarrollar ganado superior. La familia había justificado su endogamia sistemática a través de una interpretación retorcida de genealogías bíblicas y teorías pseudocientíficas sobre la superioridad racial que habían ganado popularidad entre ciertas clases educadas en Derry, Europa durante esa era. Mientras Brennan continuaba examinando a los gemelos y estudiando los registros médicos de la familia, se dio cuenta de que estaba presenciando la culminación de un experimento genético que había sido llevado a cabo a través de múltiples generaciones, sin importar las consecuencias para el sufrimiento que causaba. Los gemelos unidos luchando por respirar en su cuna improvisada no representaban una tragedia aleatoria, sino el resultado inevitable de décadas de manipulación genética sistemática que finalmente había producido anormalidades demasiado severas para ser ocultadas o racionalizadas. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en las montañas de Montana se intensifica. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este video con un amigo que ame los misterios oscuros. Da un me gusta para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué sucede a continuación en esta perturbadora historia de manipulación genética y secretos familiares que abarca generaciones de experimentación humana deliberada. La crisis inmediata de los gemelos unidos obligó a Brennan a tomar decisiones que perseguirían su conciencia por el resto de su carrera. Los bebés estaban claramente sufriendo. Su sistema cardiovascular compartido luchaba por sostener 2 cuerpos separados. Su respiración era trabajosa e irregular. La intervención médica era imposible con el equipo primitivo disponible en la cabaña montañosa aislada. Pero permitirles sufrir sin intentar alguna forma de alivio violaba todos los principios de ética médica que Brennan había jurado defender. Como médico, Brennan estudió los diarios ocultos durante la noche, mientras los gemelos unidos luchaban por sus vidas. El verdadero alcance de la manipulación genética de la familia Donnelly se volvió aterradoramente claro. Los registros documentaban no solo 5 generaciones de cría selectiva e infanticidio sistemático, sino un programa integral de experimentación humana que había sido practicado con precisión científica durante más de un siglo. Las entradas más antiguas, escritas con tinta marrón desvaída y un guión irlandés arcaico, describían cómo el patriarca original Donnelly, Fergus Donnelly, había comenzado la práctica en el condado de Cork durante la década de 1790, después de consultar con lo que el diario llamaba hombres aprendidos, que entendían la ciencia de los linajes y la mejora del stock humano. Estas entradas iniciales revelaban que Fergus había sido influenciado por teorías de cría agrícola que estaban ganando popularidad entre los agricultores progresistas de la era, hombres que habían logrado un éxito notable en el desarrollo de razas superiores de ganado, caballos y ovejas a través de la selección cuidadosa y el apareamiento controlado.
Fergus se había convencido de que los mismos principios podían aplicarse a la reproducción humana para crear lo que él llamó un linaje irlandés perfeccionado que sería superior en inteligencia, fuerza física y carácter moral al stock campesino degradado que creía había sido debilitado por siglos de opresión británica y pobreza. Sus experimentos iniciales involucraron arreglar matrimonios entre sus propios hijos y sus primos hermanos, justificados a través de un estudio cuidadoso de genealogías bíblicas que parecían apoyar la práctica del matrimonio cercano dentro de grupos familiares. Los primeros resultados parecían respaldar las teorías de Fergus. La primera generación de niños criados deliberadamente mostró una inteligencia inusual, una belleza física impactante y lo que la familia interpretó como evidencia de superioridad genética. Pero los registros también revelaban que incluso en la primera generación había habido nacimientos de bebés gravemente deformados que fueron eliminados silenciosamente a través de lo que el diario llamó eufemísticamente liberación misericordiosa del sufrimiento terrenal. A medida que avanzaban las generaciones, la experimentación genética se volvió cada vez más sistemática y científicamente sofisticada. Cada patriarca subsiguiente había refinado el programa de cría, introduciendo nuevos criterios de selección y desarrollando justificaciones cada vez más elaboradas para eliminar a los niños que no cumplían con los estándares de aceptabilidad genética en evolución de la familia. Los diarios contenían discusiones detalladas de rasgos considerados deseables: ojos azul pálido, rasgos faciales angulosos, altura inusual, aptitud matemática, y rasgos que justificaban la eliminación inmediata. Deformidades físicas visibles, retraso mental y lo que la familia denominaba irregularidades de comportamiento. Pero la revelación más perturbadora vino cuando Brennan descubrió una sección del diario dedicada a lo que se llamaba el protocolo de mejora. Las entradas describían intentos sistemáticos para acelerar la concentración de rasgos deseados a través de relaciones de cría cada vez más cercanas. La generación de Patrick representaba la culminación de este proceso. Él y Bridget no solo eran primos hermanos, sino productos de 4 generaciones previas de endogamia deliberada, diseñada para maximizar la expresión de lo que la familia consideraba características genéticas superiores. El protocolo había alcanzado sus resultados previstos en algunos aspectos. Los miembros sobrevivientes de la familia Donnelly mostraban una inteligencia notable, una uniformidad física impactante y ciertas capacidades que los distinguían de las familias típicas de la frontera. Pero el costo genético había sido catastrófico. La alta frecuencia de defectos de nacimientos severos, los evidentes problemas de salud mental que afectaban a los hijos mayores y el deterioro progresivo de los padres indicaban que el experimento genético de la familia había alcanzado un punto de crisis que amenazaba su supervivencia como población reproductiva viable. Mi bisabuelo creía que estaba creando una raza superior, confesó Patrick mientras Brennan lo confrontaba con la evidencia de los diarios. Estudió los métodos de cría utilizados por los mejores criadores de caballos y ganado en Irlanda, hombres que habían creado animales de calidad excepcional a través de la selección cuidadosa y el apareamiento controlado. Creía que el pueblo irlandés había sido degradado por siglos de pobreza y opresión, y que solo a través de la mejora deliberada de nuestros linajes podríamos reclamar nuestra posición legítima como pueblo superior. La voz de Patrick llevaba una mezcla de orgullo y creciente duda mientras continuaba. Durante 4 generaciones, el método parecía funcionar. Nuestra familia produjo niños de inteligencia y belleza excepcionales, hombres y mujeres que podrían haber sido líderes e innovadores si el mundo hubiera estado listo para reconocer nuestra superioridad. Pero el costo ha sido terrible. Tantos niños nacidos mal, tantos que tuvieron que ser liberados de vidas que solo habrían traído sufrimiento para ellos mismos.
y vergüenza para el linaje familiar. La realidad genética que Brennan entendía desde su formación médica avanzada pintaba un cuadro muy diferente a las fantasías eugenésicas de la familia. El linaje Donnelly no había sido purificado y mejorado a través de la cría selectiva. Había sido sistemáticamente destruido a través de la acumulación de rasgos genéticos recesivos que producían anormalidades cada vez más severas con cada generación. Los niños que sobrevivían hasta la edad adulta llevaban un daño genético oculto que inevitablemente se expresaría en sus propios descendientes, creando una espiral descendente de deterioro genético que solo podía terminar en la extinción completa del linaje familiar. Los gemelos unidos luchando por respirar en su cuna improvisada representaban el fracaso definitivo del experimento genético Donnelly. 5 generaciones de endogamia deliberada no habían creado seres humanos superiores. Había producido deformidades cada vez más severas que ya no podían ocultarse, racionalizarse o eliminarse, sin despertar las sospechas de una sociedad que se estaba volviendo menos tolerante con las prácticas familiares aisladas que violaban los estándares morales y legales aceptados. Mientras Brennan observaba a Patrick y Bridget prepararse para llevar a cabo lo que claramente veían como otra eliminación necesaria de descendencia genéticamente inaceptable, se dio cuenta de que estaba presenciando la culminación del primer experimento sistemático de eugenesia humana en América, un experimento que había sido conducido en secreto durante más de un siglo, dejando un rastro de bebés asesinados y miembros de la familia psicológicamente destruidos a través de 2 continentes. La confrontación inmediata sobre el destino de los gemelos unidos se convirtió en una batalla no solo por las vidas de 2 bebés sufrientes, sino por el alma de una familia que había perdido todo sentido de decencia humana en la búsqueda de una perfección genética que solo existía en su propia imaginación retorcida. La confrontación entre el Dr. Brennan y la familia Donnelly sobre el destino de los gemelos unidos marcó el fin de su experimento genético de un siglo y el comienzo de un ajuste de cuentas que expondría uno de los capítulos más oscuros en la intersección de secretos familiares, ciencia genética primitiva y la tolerancia de la frontera estadounidense hacia comunidades aisladas que operaban más allá del alcance de la supervisión civilizada. La intervención de Brennan, respaldada por su autoridad como médico territorial y su amenaza explícita de involucrar a los marshals federales si la familia dañaba a los gemelos, obligó a los Donnelly a reconocer que sus prácticas aisladas ya no podían sostenerse en una sociedad estadounidense cada vez más conectada, donde tasas de mortalidad infantil inusuales y dinámicas familiares sospechosas inevitablemente atraerían atención oficial. Los gemelos sobrevivieron solo 3 días, a pesar de los mejores esfuerzos de Brennan por proporcionar atención de apoyo con el equipo médico primitivo disponible en la cabaña montañosa remota. Su sistema cardiovascular compartido resultó incapaz de sostener la vida, y murieron silenciosamente durante las horas previas al amanecer del tercer día de Brennan en la granja. Pero su breve existencia sirvió como la prueba final innegable de las consecuencias devastadoras de la manipulación genética de la familia Donnelly, consecuencias que ya no podían ocultarse del mundo exterior ni racionalizarse a través de justificaciones religiosas que se habían vuelto cada vez más vacías con cada generación de endogamia sistemática. La muerte de los gemelos proporcionó a Brennan la autoridad legal que necesitaba para realizar una investigación exhaustiva de las prácticas y el historial médico de la familia. Su examen de las 11 pequeñas tumbas detrás de la cabaña, combinado con un estudio detallado de los diarios médicos y los registros genealógicos de la familia, reveló evidencia de un infanticidio sistemático que abarcaba múltiples generaciones y involucraba al menos 23 casos documentados de niños que habían sido eliminados por diversos defectos genéticos, desde deformidades físicas visibles
hasta rasgos de comportamiento que la familia encontraba inaceptables. Enfrentado con evidencia abrumadora y la amenaza de cargos por asesinato que podrían resultar en ejecución bajo la ley territorial, Patrick Donnelly finalmente reveló la extensión completa de la historia de su familia y la experimentación genética sistemática que había consumido 5 generaciones de su linaje. La práctica había comenzado en Irlanda durante los primeros años del 1800, cuando su bisabuelo Fergus se obsesionó con crear lo que llamó un linaje irlandés perfecto, a través de técnicas de cría selectiva adaptadas de la ganadería agrícola. La familia había justificado sus acciones a través de una combinación de teorías pseudocientíficas sobre la mejora humana, interpretaciones religiosas retorcidas que retrataban los defectos genéticos como castigo divino por la impureza racial, y filosofías darwinistas sociales que estaban ganando popularidad entre ciertas clases educadas durante el siglo XIX. Se habían convencido a sí mismos de que eliminar a los descendientes defectuosos no era asesinato, sino más bien una forma de administración genética que eventualmente produciría seres humanos superiores a las masas degradadas de la gente común. El costo psicológico de mantener estas creencias y prácticas a través de múltiples generaciones había sido catastrófico para cada miembro de la familia. Patrick mismo sufría de ansiedad crónica y depresión que habían empeorado dramáticamente a medida que las consecuencias genéticas de la endogamia se volvían imposibles de ignorar. Bridget había experimentado múltiples crisis nerviosas y mostraba signos de lo que Brennan reconoció como estrés postraumático severo resultante de años de participar en el asesinato sistemático de sus propios hijos. Los hijos sobrevivientes presentaban un espectro trágico de daños psicológicos y físicos resultantes tanto de factores genéticos como del ambiente traumático en el que habían sido criados. Seamus, el hijo mayor, sufrió un colapso mental completo cuando fue interrogado sobre su papel en las prácticas de la familia, revelando que había sido obligado a participar en la eliminación de hermanos defectuosos desde los 12 años. Su profundo tartamudeo e incapacidad para mantener contacto visual eran síntomas de un trauma psicológico tan severo que Brennan dudaba de que alguna vez se recuperara lo suficiente como para funcionar en la sociedad normal. Moira y Colleen, ambas productos de la endogamia sistemática de la familia, mostraban síntomas físicos y psicológicos que requerirían años de tratamiento para abordarse. Ambas jóvenes habían sido condicionadas psicológicamente para aceptar sus roles como stock reproductivo para continuar el linaje familiar, y ambas mostraban signos de abuso sexual que sugerían que su padre las había estado preparando para matrimonios con sus propios hermanos, la continuación lógica del programa de concentración genética de la familia. El joven Declan, cuyas deformidades físicas lo hacían un recordatorio vivo de los fracasos genéticos de la familia, presentaba el desafío más complejo para las autoridades territoriales. Su curvatura espinal y asimetría facial eran condiciones progresivas que requerirían tratamiento médico continuo, pero su estado psicológico había sido tan severamente dañado por presenciar años de infanticidio y abuso que representaba peligros potenciales para sí mismo y para otros. El chico desapareció una noche de la custodia territorial, desvaneciéndose en la naturaleza de Montana sin dejar rastro que permitiera a las autoridades determinar su destino. Los procedimientos legales contra Patrick y Bridget Donnelly fueron complicados por la naturaleza sin precedentes de sus crímenes y la falta de experiencia del sistema de justicia territorial con casos que involucraban experimentación, genética sistemática y patrones generacionales de infanticidio. El fiscal territorial luchó por encontrar cargos apropiados para crímenes que abarcaban múltiples generaciones y jurisdicciones, mientras que los abogados defensores intentaron argumentar que los acusados eran víctimas de enfermedades mentales hereditarias en lugar de criminales calculadores que habían asesinado sistemáticamente a sus propios hijos.
El caso atrajo la atención de expertos médicos y legales en todos los territorios estadounidenses, pero la ubicación remota y los sistemas de comunicación primitivos de la era significaron que gran parte de la evidencia y los testimonios nunca llegaron al público en general. Patrick y Bridget Donnelly murieron en custodia territorial antes de que sus casos pudieran llegar a juicio. Patrick, de lo que parecía ser un derrame cerebral provocado por el estrés psicológico de ver expuesto su trabajo de vida como un fracaso catastrófico, y Bridget de complicaciones relacionadas con su último embarazo, que terminó en otro nacimiento muerto gravemente malformado que parecía simbolizar la inutilidad última del experimento genético de la familia. La documentación detallada de Brennan del caso se convirtió en parte de la literatura médica temprana sobre los peligros del matrimonio consanguíneo y las consecuencias genéticas de la endogamia sistemática. Sus informes profesionales publicados en revistas médicas territoriales y más tarde en publicaciones médicas nacionales proporcionaron algunas de las primeras evidencias sistemáticas de la relación entre el matrimonio entre familiares cercanos y el aumento de tasas de anormalidades genéticas en los descendientes. Sin embargo, nunca publicó los detalles completos de lo que había descubierto, incluyendo el infanticidio sistemático y el abuso psicológico que habían caracterizado las prácticas de la familia Donnelly. Los diarios privados de Brennan, descubiertos después de su muerte en 1923, revelaron su lucha de por vida para entender cómo los seres humanos podían eliminar sistemáticamente a sus propios hijos en la búsqueda de una perfección genética que solo existía en su propia imaginación retorcida. Sus notas describían pesadillas recurrentes sobre los gemelos unidos y una culpa persistente por su incapacidad para salvar a los niños que habían sido asesinados antes de que su intervención pudiera protegerlos. La granja Donnelly fue abandonada después del arresto de la familia, y la propiedad montañosa volvió a la propiedad territorial cuando no se pudieron localizar parientes sobrevivientes para reclamar los derechos de herencia. Los residentes locales evitaban el área en parte debido a preocupaciones prácticas sobre las duras condiciones invernales que habían hecho que la ubicación fuera atractiva para la familia, pero también debido a la creciente conciencia de los horrores que habían tenido lugar allí. El aislamiento que una vez protegió los secretos de la familia ahora servía como una barrera natural que impedía a los visitantes curiosos perturbar lo que se había convertido en un monumento no oficial a los peligros de la experimentación genética conducida sin supervisión ética o comprensión científica. El pequeño cementerio detrás de la cabaña, con sus 11 tumbas documentadas y evidencia de sitios de entierro adicionales sin marcar, sirvió como un recordatorio permanente del fracaso definitivo del primer experimento sistemático de eugenesia genética humana. Las filas ordenadas de cruces que marcaban las tumbas de bebés asesinados eran testimonio de la bancarrota moral de las teorías que valoraban la pureza genética por encima de la decencia humana básica y el amor parental. En las décadas siguientes a la exposición de las prácticas de la familia Donnelly, comenzaron a surgir casos similares en otras comunidades estadounidenses aisladas, sugiriendo que la familia de Montana no había sido única en su experimentación con técnicas de cría humana. La creciente cantidad de evidencia sobre las consecuencias genéticas y psicológicas de la endogamia sistemática contribuyó a cambiar las actitudes sobre las leyes de matrimonio, la protección infantil y la necesidad de supervisión gubernamental de comunidades aisladas que podrían estar llevando a cabo prácticas perjudiciales para sus miembros o para la sociedad en su conjunto. El legado del experimento genético de la familia Donnelly se extendió mucho más allá de su propia historia trágica. Su caso proporcionó evidencia temprana para teorías genéticas que más tarde se volverían fundamentales para la comprensión moderna de la herencia.
mientras que sus prácticas de infanticidio sistemático contribuyeron a los estándares legales y éticos en evolución para la protección infantil, que eventualmente harían imposible sostener programas de eugenesia basados en familias en la sociedad estadounidense. Este misterio nos muestra cómo la búsqueda de la perfección genética puede llevar a horrores impensables cuando se combina con el aislamiento, la desesperación y una incomprensión fundamental del valor humano y el principio científico. El experimento de cría selectiva de un siglo de la familia Donnelly representa uno de los capítulos más oscuros en la intersección de secretos familiares, ciencia genética primitiva y la tolerancia de la frontera estadounidense hacia comunidades que operaban más allá de los límites de los estándares morales civilizados. Su historia sirve como una advertencia permanente sobre los peligros de tratar a los seres humanos como sujetos experimentales en la búsqueda de mejoras teóricas que solo existen en las mentes de aquellos que han perdido todo sentido de decencia humana básica y amor parental. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado sobre las prácticas de la familia Donnelly? ¿O podrían haber otras familias aisladas que llevaron tradiciones oscuras similares a la frontera estadounidense? ¿Podría haberse llevado a cabo una experimentación genética sistemática en otras ubicaciones remotas, sin ser detectada por autoridades que carecían de los recursos y sistemas de comunicación necesarios para monitorear comunidades aisladas de manera efectiva? Deja tu comentario abajo con tus pensamientos sobre este perturbador capítulo en la historia estadounidense. Si disfrutaste de esta historia y quieres más historias de horror como esta, suscríbete, activa la campana de notificaciones y comparte con alguien que ame los misterios que desafían nuestra comprensión de la naturaleza humana y hasta dónde llegarán las personas para perseguir su visión retorcida de la perfección genética. Nos vemos en el próximo vídeo.